Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio el poder compartir esta clase. Como ustedes saben, es una escuela dominical y en toda escuela hay un maestro, están los alumnos, pero hay varias etapas. En esta etapa quiero que está el maestro enfrente. No es Nancy Bonilla, no es Gustavo Bonilla el que está enfrente, sino quiero que tomemos que enfrente está Jesús. Jesús es el maestro el día de hoy. Quiero que lo miremos así. Jesús es el que está ahorita. Y Jesús es el que les va a pasar una prueba el día de hoy. No es Nancy Bonilla, no es nadie. Es Jesús el que les va a pasar la prueba. Una prueba que, una prueba que es muy difícil. Muy difícil. Van a haber ciertas preguntas que Jesús les va a hacer puntualmente y solo cada quien sabe cómo va a contestar esa prueba. La clase de hoy es muy confrontativa y dice, y empieza con esto. Las consecuencias de una generación sin Dios. Es duro, ¿verdad? Las consecuencias de una generación sin Dios. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con el cual no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esta es la primera pregunta que Jesús les hace a ustedes. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. La clase del día de hoy se encuentra en Jueces 2, 6 al 23. Introducción. Las confesiones del autor del capítulo 2 de Jueces son lamentables. Tan mala era la condición espiritual y moral en que se encontraba el pueblo de Israel, que fue necesaria la visita personal del ángel de Jehová. El ángel vino para encararles sus errores. 1. Se olvidaron de las obras poderosas con que Dios los había sacado de Egipto. Y 2. Habían hecho pacto con los paganos que seguían habitando en la tierra que Jehová les había dado. esto. Era lamentable en el tiempo de Josué. O sea, Josué ya había muerto. Y el ángel de Jehová había venido y les estaba encarando y les estaba diciendo sus errores. Y era como que si una nube negra se posara sobre ellos y el sol se hubiera escondido y todo se hubiera visto negro. Esta decadencia empezó cuando Moisés murió. Y de Moisés murió Josué y murió también Elíasar. Qué duro ha de haber sido. Qué duro ha de haber sido escuchar
al ángel de Jehová, diciendo que se habían olvidado de las poderosas obras. Duro. También habían olvidado de dónde los había sacado Jehová de los ejércitos. Ahora la pregunta, ¿nosotros nos hemos olvidado de dónde nos sacó Jehová? No solo a ellos les pasó. Esta lección es para el día de hoy. ¿Nos hemos olvidado de dónde nos sacó Jehová? ¿Hemos ido tras otros ídolos? Y tal vez no son ídolos de madera o de hierro. A veces pueden ser unos ídolos, el carro, mi casa, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Hay muchos ídolos. El propósito de esta clase es para hacer la necesidad, hacer notar la necesidad que tenemos que influir nosotros como personas en los demás. Tenemos que influir nosotros con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestro testimonio hacia nuestros hijos, las personas que nos rodean en el trabajo, en la familia, que ellos puedan ver de que sí sabemos de dónde nos sacó Jehová. Tenemos que tener nuestra fe bien cimentada en aquel que murió por nosotros. Y tenemos que, no solo cimentada, sino que la tenemos que ir cultivando e ir aumentando y aumentando y aumentando la fe para que crezcamos en Él. Todo el tiempo que él gobernó el pueblo, y todo el tiempo que duró la generación que creció a su lado, el conocimiento y el temor de Dios no faltaron en el pueblo. Pero, cuando éstos faltaron, el pueblo se desvió y se fue tras la idolatría, el pecado y la rebelión espiritual. A veces cuando el líder de una iglesia muere o se va a otra iglesia, suele pasar de que se siente como un tambaleo, como que si hay un terremoto y no sabemos ni qué hacer ni qué decir. ¿Y ahora qué? Pero tenemos al Dios poderoso, que es nuestro líder y que solo tenemos que poner los ojos en Él, en nadie más, en nadie más. Y nuestra fe tiene que estar cimentada en ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sigamos viendo qué nos dice nuestra clase. El conocimiento de Dios produce servicio. Cuando Josué estuvo, todo el pueblo servía. Josué les decía que fueran para un lugar e iban a un lugar gozosos, dispuestos a servir, no para que los viera Josué, no para que los viera Eleazar, no para que los viera fulanito y menganito, no, para que los viera el Dios de Israel. Miremos qué nos dice el versículo 6 y 7. Un pueblo fiel a Dios prospera y triunfa. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Fíjense que aquí dice, porque Josué ya se había despedido del pueblo. ¿Cuántos de nosotros sabemos a los cuántos años murió Josué? Yo sé que lo saben, porque son escudriñadores de la palabra de Dios. Pero se los voy a decir, murió a los 110 años. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Miren qué hermoso esto. Josué gobernó con Eleazar aproximadamente 40 años.
Y fueron unos años de obediencia, de fe. Si Dios de los ejércitos le decía a Josué que fuera a conquistar a Jericó, iba a conquistar a Jericó y le daba instrucciones precisas y Josué obedecía y Josué tenía fe y todo el pueblo tenía fe. Eso es importantísimo. Cuando cruzaron el Jordán, también se requería de obediencia y fe. La toma de Jai, no podemos olvidar otro de los milagros que sucedió. También hubo obediencia y fe. Todo esto, todas estas obras portentosas, no fue por Josué. Fue porque Jehová de los ejércitos estaba con Josué. Estaba con Eleazar, hijo de Aarón, que era el sumo sacerdote. La fe en Dios y la obediencia hicieron que triunfara. Producto de esa consecuencia de milagros y obras portentosas, fue el servicio a Jehová. Jueces capítulo 2, verso 7. Se estaba cosechando los frutos de la enseñanza de Moisés, a quien se hace referencia constantemente a través de los años en el libro de Josué. Esto nos indica que el cultivo de la palabra de Dios en el corazón del pueblo es básico e indispensable para que la gente tenga una conciencia de pertinencia, servicio y compromiso con Dios. El pueblo que se educa en la palabra y vive en el Espíritu produce abundancia del fruto en el servicio al Señor. Ahora, como les decía al principio, esta clase no fue solo para ellos. Esta palabra no solo fue para el pueblo de Israel, ahora es para nosotros. Y el título decía, el conocimiento de Dios produce servicio. Ahora la pregunta que Jesús les hace, ¿servimos como lo hizo aquella tsunamita? ¿Servimos como lo hizo Lidia? ¿Servimos como lo hicieron aquellas mujeres cuando Jesús estaba en su ministerio? ¿Servimos como lo hizo Pablo? Es una pregunta. ¿Tenemos fe y somos obedientes como Josué? Sigamos con la clase. Un pueblo que olvida la palabra de Dios fracasa. Un pueblo que olvida la palabra de Dios fracasa. Fíjense que fue tanto Israel, pero les voy a dar otro ejemplo. El pueblo de Nínive. Sí es cierto que Jonás fue y predicó y se arrepintieron, pero después fracasaron. De nada les sirvió haberse arrepentido, porque no se arrepintieron de corazón. Diótrefes también se olvidó de la palabra. Vemos que dice el versículo 8 y 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Acá se percibe aquel ambiente desolador. Ambiente que era como que todas las ovejas se dispersaron porque el pastor ya no estaba. Porque tenían también puesto los ojos en el hombre. No tenían puestos sus ojos en el autor y consumador de la fe. Era como que si esta nube negra se apoderara sobre ellos y no sabían ni qué hacer. No sabía, esta nueva generación no sabía qué hacer.
Y fíjense que para colmo de males dice que toda aquella generación había desaparecido. La generación de Josué, la generación de Eleazar, todos habían desaparecido. Era una nueva generación. Sí habían visto los milagros que se habían hecho por medio de Josué. Y sí sabían que había que tener fe, y sí sabían que tenían que obedecer. Pero no estaba como sus convicciones. Ellos no lo tenían como convicciones. Fue como si de repente se apagara el sol de la esperanza y los dejara como un gran rebaño sin pastor en medio de las montañas llenas de lobos. La falta de conocimiento de Dios produce ignorancia. La falta de conocimiento de Dios produce ignorancia. No solo fue para ellos. Les voy a poner otro ejemplo. Herodes, Nicodemo, Judas. Nosotros tenemos conocimiento. Miremos qué nos dicen los versículos 11 y 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ante la ausencia de un conocimiento práctico de la ley y los preceptos divinos, los israelitas empezaron a poner los ojos en las religiones de sus vecinos. Fíjense que era un pueblo que no tenía, como les decía, bien fundamentadas esas convicciones que nosotros tenemos que tener, porque empezaron a ver aquellos ídolos y empezaron a hacer aquellos actos horrorosos como el sacrificio de niños y prostitución. Los judíos, en lugar de obedecer el mandato que se les había dicho, el cual está en Deuteronomio 6 y 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Hacemos nosotros esto? ¿Repetimos la palabra de Dios a cada momento? ¿No nos vamos tras aquellos dioses, aquellos ídolos? En lugar de orar a Jehová y clamar a Él en busca de ayuda, iban a las fiestas de sus vecinos paganos y ofrecían sacrificios y rendían culto a otros dioses. Podríamos decir: no, eso solo es para ellos, yo no voy a fiestas, yo no me tomo ni un traguito, o ahorita me voy a tomar un traguito porque no me está viendo el pastor, me voy a tomar una cervecita porque no me está viendo el pastor, porque no estoy en la iglesia, y me salen unas taponas de la boca, malas palabras, malas expresiones. ¿Qué es lo que estamos nosotros, de esas convicciones que tenemos? ¿Dónde están esas convicciones? ¿Estamos repitiendo la palabra de Dios? ¿Estamos dando buen testimonio a las demás personas? A nuestro círculo cercano, que es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, las personas con las cuales trabajamos, que las tenemos cerca. Debemos considerar las Escrituras como la fuente digna y confiable para la formación de la fe. Pablo dijo:
Pablo dijo: así que de la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Nosotros tenemos que dar buen testimonio a los demás. Tenemos que dejar a todos aquellos ídolos. Tenemos que dejarnos de aferrar a esto, a las cosas materiales. Debemos de aferrarnos a esto, a la palabra de Dios. Aquí está nuestro manual. Y Dios nos está diciendo hoy cómo nos debemos de comportar cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Hablar de esta palabra, dice. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿No se les hace algo parecido como aquel varón que abría las ventanas y se ponía a orar 3 veces al día? Les estoy hablando de Daniel. No le importaba si lo miraba el fulano, el sutano, el mengano, el perencejo. Él hablaba, él oraba con Dios, él estaba orando con Dios, su comunicación era directa con Dios. ¿Es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora? ¿Así nos comportamos? ¿No nos estamos contaminando con la comida del rey? ¿La comida de allá afuera? Y muchos van a decir, está hablando textualmente, yo no como esto, no como lo otro. No. Que mi Dios es mi carro, que mi Dios es mi casa, que mi Dios es mi esposa, que mi Dios son mis hijos, que mi Dios es mi trabajo, porque a ellos les pongo más atención que a esta palabra, que a mi comunión con Dios. Primero, dejaron de ver las maravillas y los milagros de Dios en el medio de su pueblo. Toda esta ruina vino porque vino gradualmente, no vino de un solo, como acabamos de escuchar ahorita, que dejaron de ver las maravillas y milagros que Dios había hecho. Nosotros hemos dejado de ver las maravillas y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque se los aseguro que no solo un milagro y no solo una maravilla han visto de Jesús en sus vidas. Hemos visto muchas maravillas y muchos milagros. Pero a veces nos olvidamos. Segundo, ya no contaban con la presencia y el ministerio de los líderes que habían sido testigos de las cosas de Dios. Tercero, dejaron de nutrir su corazón con el estudio de la palabra inspirada de Dios, tal como Moisés lo había mandado, lo cual hizo que su fe se extinguiera. ¿Hemos dejado nosotros de nutrirnos de esto? ¿De esta palabra maravillosa? ¿La hemos dejado? ¿Hemos dejado de nutrirnos? Sí, como ahorita estamos viviendo una situación excepcional que no la habíamos vivido durante muchos años. O por lo menos yo nunca la había vivido. Y hemos dejado de alimentarnos de esta palabra preciosa. Cuarto, carente de un conocimiento básico y personal de Dios, el pueblo empezó a adorar a los grotescos y ridículos ídolos que adoraban la gente de su derredor. Es ridículo ver cómo la gente se aferra a sus posesiones. Sí. Sí, yo tengo carro, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Pero ¿quién se los ha dado? ¿Quién me ha dado todo esto a mí? Se nos olvida, ¿verdad? Por un momento. Pero después, cuando ya tenemos la ausencia de todo esto, nos empezamos a tronar los dedos y Dios, ahí sí clamamos, como los judíos. Dios, sí, perdóname. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando Dios nos está diciendo que eso les pasó a ellos. ¿Y eso será que nos está pasando a nosotros hoy en día?
Sin una experiencia interior, no hay cambio exterior. Es muy bonito el título y nos hace recapacitar, porque la experiencia tiene que venir de adentro. Tenemos que cambiar primero de adentro para que todo esto se mire reflejado para nuestros seres queridos, para la gente con la que trabajamos. Miren lo que pasó con Pablo. Tuvo una experiencia y de una vez tuvo un cambio rotundo. Zaqueo tuvo otro cambio rotundo. La mujer adúltera también. Fíjense que ni los milagros, ni todos esos esfuerzos hicieron para salvar al pecador. Y fíjense que todo esto lo encontramos en Jueces 2, porque la clase está basada en Jueces 2. Y leamos Jueces 2 del 13 al 15. Dice, y dejaron a Jehová, que adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, dice. ¿Queremos que eso nos pase a nosotros? ¿Que la mano de Jehová esté contra nosotros? Porque nos hemos olvidado de sus estatutos, nos hemos olvidado de dónde nos sacó Jehová. Porque me sacó a mí de un lugar malo. Me he olvidado yo de dónde me sacó Jehová. La situación de Israel durante el tiempo de los jueces y aún en la época de los reyes no cambió. A través de los siglos hubo rebelión y desobediencia. Siempre ofendían a Dios yendo tras los ídolos de los pueblos paganos. Cuando estaban sufriendo calamidades bajo el yugo de sus adversarios, clamaban a Dios desesperadamente, se arrepentían y le juraban lealtad. Entonces, Él les levantaba hombres valientes y santos, quienes eran usados como instrumentos de liberación. Fíjense que les levantó, por decirles un ejemplo entre tantos, levantó a Otoniel, levantó a Débora, levantó a Gedeón, pero ni a los jueces obedecía, sino que seguían actuando en esa actividad pecaminosa. Y fíjense que eran toda esta gente, todos estos impíos eran mucho más astutos que los hebreos, porque sabían de que si hacían caer, si hacían resbalar a los judíos, ellos iban a recuperar la tierra que se les había quitado. Eran mucho más astutos que los hebreos. La misma actitud que está siguiendo hoy Satanás con nosotros. Sabe que si nos apartamos de Dios, vamos a caer. Dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a ver quién devora. ¿Estamos nosotros bien aferrados a esta palabra de Dios? ¿Estamos nosotros aferrados a esas convicciones de dónde nos sacó Jehová y que le damos gracias a Dios todos los días? ¿Tenemos esa fe en Dios? ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? Todas estas clases de las escuelas dominicales que han venido nos han hablado de la obediencia. ¿Por qué nosotros no podemos ser obedientes? Porque nosotros no podemos cultivar esta palabra de Dios. El patrón de conducta de los israelitas refleja inmadurez y falta de determinación. Entendemos bien que no era que Dios quisiera alejarse de su pueblo.
En el versículo 18 se establece: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba. Sin embargo, cuando ese juez moría, el pueblo volvía a caer en la misma trampa y a reiniciar el ciclo de maldición. Mucha gente del día de hoy, cuando tiene al líder o cuando tiene a la persona cercana que le está diciendo, mira, anda a la iglesia, mira, vamos a orar, mira, ahorita estudiemos la palabra de Dios. Cuando toda esa gente de verdad no tiene esa convicción dentro de él, se muere o se va este líder. ¿Qué pasa? Cae en la misma vida que tenía anteriormente. Como les pasó a los israelitas, les pasa ahora. ¿Por qué? Porque su fe no está bien cimentada, porque no están siendo obedientes, porque les entró por aquí y les salió por acá. No les quedó en el corazón la palabra de Dios. Solo un cambio interno en el fondo del corazón puede arrancar del pecador la raíz del deseo carnal y del error doctrinal. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un individuo o un pueblo tengan suficiente fuerza para mantenerse en limpieza, agradando a Dios. Debemos de mantener nuestra conducta perpendicular con Él. Mi conducta con Él ahí. Mi relación con Él. Pero no solo de un día, no solo de 2 días, sino que de siempre. Ser nuestro modo de vida, hacerlo vida, todo lo que está aquí, hacerlo vida. Toda la enseñanza que está aquí. No solo cuando vengo a la iglesia el domingo, no solo cuando escucho ahorita los mensajes de la Biblia, no solo un ratito. Es hacerlo vida, es hacerlo vida. Esta palabra que está aquí, de lo contrario vamos a fracasar. Dice, hace como unos 15 días, el pastor nos dio una enseñanza muy bonita y entre esa enseñanza decía, la persona que llegó como un hombre con un pasado desastroso, pero la persona que llegó como un hombre con un pasado desastroso, pero al tener un encuentro con Dios, puede tener un futuro prometedor. No importa cuál fue nuestro pasado, pero debemos de cambiar por nosotros mismos, por nosotros, tener esa convicción. Ya no voy a seguir pecando, ya no voy a seguir emborrachándome, ya no voy a seguir adulterando, ya no voy a seguir robando. Voy a poner a Dios en su lugar. Mi Dios, Jehová de los ejércitos, va a tener va a tener el lugar que le corresponde en mi vida. Para concluir, quiero que abramos nuestra Biblia y nos vamos a una de las clases que nos han estado enseñando los últimos tiempos. Y dice, Amós 5, 14 y 15. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Repito, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Debemos de amar lo bueno. Debemos de amar la palabra de Dios. Debemos de anhelar estar con Él cada día. Pero no que así como muchos cristianos, sí, lo voy a hacer y salimos bien contentos y ahora sí, yo voy a obedecer y voy a seguir a Cristo y ya mañana se nos olvida, porque se nos entró por aquí y se nos salió por acá. Debemos de estar preparados ya.
Debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de anhelar más y más y más, cada vez más, la palabra de Dios. Y estar en comunión con nuestro Dios. Los tiempos ya se están agotando. Miren todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Será que nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios? ¿Será? Jesús nos está diciendo, ¿te estás preparando para estar conmigo? Cada uno examínese y piense si se está preparando, así como cuando hemos tenido nuestro novio y ya va a venir, y me maquillo, me peino, me arreglo, o le hago esta comida porque a aquel le gusta, y el novio, no, me voy a echar esta loción porque a aquella le gusta, me voy a vestir, me voy a poner este pantalón porque a aquella le gusta. Nos estamos preparando para tener ese encuentro con Dios. Estamos así como estas plantitas. Les estamos echando agüita y nos estamos preparando, y se les echa su abono también, y se les corta las hojitas que están malas para que no se miren feas. Nos estamos preparando nosotros, nos estamos alimentando. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.